hablar, hoy hablas como si nunca hubieras estado de ese lado, hoy hablas como si fueras un ciudadano lastimado por los políticos cuando has vivido del presupuesto toda la vida, Gerardo. A ver, primero, Alejandro, te pido que no me faltes al respeto. Pero ¿en qué momento? De mi trabajo. Si tú dices que yo vivo del presupuesto, mientes. Porque yo vivo de mi trabajo. Bueno. He tenido 3 años como diputado. Es el único cargo público que he tenido. He dado clases en escuelas públicas, en escuelas privadas. He trabajado para el Seguro Social. He vivido de mi trabajo. Y como diputado seguí viviendo de mi trabajo. Bueno, pero del presupuesto, finalmente. Vamos cuidando el lenguaje. Yo vivo de mi trabajo. No vivo de nadie. Y mucho trabajo. En la Cámara... Sí, nada más que ese dinero que sale del sueldo del diputado lo pagamos todos los ciudadanos, Gerardo. Y también tu sueldo lo pagamos comprando los productos que ustedes anuncian. Bueno. Yo digo que vives de mí, vives de tu trabajo. Podrías decirlo. Entonces, si es que los compras. No, pero esa es una falta de respeto. Tú vives de tu trabajo y yo te respeto. Bueno, ya está bien. Yo vivo de mi trabajo, tú me respetas. Cerremos esa parte. Lo que yo te digo es que como diputado no dije nada diferente a lo que estoy diciendo hoy. Nada diferente. Me opuse con todo la reforma laboral y evitamos que pasara esa reforma laboral. Hoy yo le pido a mis compañeros diputados de la izquierda que la detengan. Pero como no veo acciones adentro de la Cámara, los ciudadanos, y yo soy ciudadano, nadie me quita ese derecho, tenemos derecho porque además soy desempleado. Y además voy a pedir empleo y yo no quiero que me paguen 7 pesos la hora. Bueno. Y no quiero que no me den seguro social. Y no quiero que no me den vacaciones, aguinaldo, pensión y jubilación. No quiero pedir trabajo como si fuera limosna y que me paguen limosna de salario. Yo quiero que me traten. En esta entrevista escucharás cómo el locutor de radio quiere sacar de sus casillas a Gerardo Fernández Noroña. Pero Gerardo Fernández Noroña es muy astuto al dar sus puntos de vista desde la izquierda. El locutor a legua se le nota que es de la derecha. Esta entrevista se sale de control, pero Gerardo Fernández Noroña, con su inteligencia, hace que el locutor quede en total ridículo. Acompáñame a ver esta entrevista. Comencemos. Fernández Noroña con su etiqueta de hoy, Noroña, enemigo de México. Gerardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes a tu auditorio. Yo pensé que habían hablado bien porque la otra etiqueta es Noroña lucha por todos, que también llegó a Trending Topic. No, estábamos hablando porque hace rato no estaba, hace una hora, porque tiene que como 20 minutos, ¿no? Esta de lucha por todos. No, me dijeron desde que estábamos en el Centón, en la Cámara, también logró el tercer lugar. Andaba en segundo el de enemigo de México, pero platicamos, Alejandro, con mucho gusto, te agradezco tu llamada. Al contrario, Gerardo, yo suscribo la de Noroña, enemigo de México, Gerardo. No, hombre, pues es que no has de ser trabajador tú, Alejandro, has de querer que te paguen 7 pesos la hora, que no tengas seguro social, que no tengas aguinaldo, que no tengas vacaciones, que no tengas pensión, que no tengas jubilación, que no tengas ningún derecho. Eso quieren con la reforma laboral y me parece verdaderamente que es volver al esclavismo, pero en pleno siglo XXI. Quieren crear limosneros laborales que pidan trabajo como si fuera limosna y reciban limosna como si fuera salario. Eso es una cosa aberrante que no se debe permitir bajo ninguna circunstancia. Pero la manera de hacerlo, Gerardo, la manera de hacerlo es así. Es decir, voy, mi Centón, me planto y digo que el jueves voy a regresar y convoco a todos. Es un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos. Cuando los panistas bloqueaban carreteras era desobediencia civil, cuando tomaban aeropuertos, cuando bloqueaban puentes fronterizos era desobediencia civil, y si lo hacemos hombres y mujeres de izquierda, entonces es desorden. Me parece una manera muy inadecuada de tratar el mismo tema. No, lo que pasa es que desde mi punto de vista, cuando lo hace el ciudadano, cuando lo hace el vecino, que el vecino está reclamando falta de agua, cuando el vecino está reclamando falta de seguridad, de alumbrado público, cuando el vecino está reclamando que... Perdón, Gerardo, déjame terminar la idea. Cuando el vecino está reclamando algo así, entonces sí le avientan a la policía y le avientan a los granaderos, Gerardo. Pues nos los echaron hoy también, Hubo dos exdiputados federales, Rosendo Marín y Agustín Guerrero, que fueron sacados en eso y los aventaron a la banqueta. De hecho, ahí están los videos con la agresión hacia ellos. No les interesó que fueran exdiputados federales. Bueno, pero perdón, eso no les da ninguna... Eso no, el hecho de que sean exdiputados federales no les hace inmunes a nada, Pero tampoco le da derecho a la policía que un ciudadano que está en un derecho de libre manifestación sea agredido, porque lo que es una violencia brutal es que quieran liquidar los derechos de los trabajadores.
Lo que es una violencia terrible es que quieran acabar con la seguridad social, porque si un trabajador ya no tiene derecho a la seguridad social, pues el patrón ya no pagará seguridad social y entonces va a desaparecer el seguro social, que te puedan despedir sin ninguna liquidación, sin ningún derecho, sin ninguna cosa. Eso es una verdadera barbaridad, es volver al siglo XIX o peor. Y el outsourcing famoso, insisto, 7 pesos la hora. ¿Por qué no le pagan a Lozano, senador de la República, 7 pesos la hora en vez de 500,000 pesos mensuales? O a los diputados, ¿no? A los diputados federales, claro, que quieren que les paguen 7 pesos a los trabajadores por hora. ¿Por qué no les pagan 7 pesos la hora en vez de los 150,000 pesos que ganan como diputados? Oye, Gerardo, pero es que hoy lo dices muy fácil. Y hace 2 meses estabas ahí cobrando y viviendo de ese presupuesto. Yo doné la mitad de mi sueldo todo el tiempo, renuncié al seguro médico privado y me atendía en el seguro social, renuncié al seguro de vida, estuve en contra de esa reforma, no la pudieron pasar con nosotros, 30 diputados de 500 paramos esa reforma y la de Seguridad Nacional con todo, y nos jugamos todo para que no pasaran porque son verdaderos atropellos a la gente. O sea, a mí lo que me parece terrible es que Calderón, cuando ya se va, mande esa iniciativa totalmente lesiva, deje 70,000 muertos, un desempleo, el remate del petróleo y de energía eléctrica, y lo traten ustedes como si fuera héroe. Y a gente no, aquí nadie trata a nadie ni como si fuera héroe ni como fuera villano, general, No a ti en particular, estoy hablando en general, pero porque además me has tratado muy bien en esta entrevista. No, lo que yo te digo, y estamos intercambiando puntos de vista, es que es incorrecto que quien lucha en defensa de los derechos de la gente, del patrimonio nacional, se le estigmatice, se le descalifique, Gerardo, se le persiga. Gerardo, te interrumpo dos segunditos, nada más hago un reporte de cómo andan las calles en vialidad y seguimos platicando. Estamos platicando esta tarde con Gerardo Fernández Noroña. Hoy se fue de sentón, se puso ahí en la Cámara de Diputados, trata de evitar que en el recinto se discuta, ya sea que se apruebe o que se rechace, porque todavía no sabemos el camino, la reforma laboral. Y estamos platicando con él porque además se convierte en un tema del momento en las redes sociales, la etiqueta enemigo de México, Noroña enemigo de México. Y le decía yo a Gerardo, suscribo esta etiqueta, Gerardo, porque la verdad es que de pronto ya uno se siente lastimado, que gente y la política... De que yo defienda tus derechos, porque tú eres trabajador también. O sea que tú estás de acuerdo que te paguen 7 pesos por hora. No, que pero a ver, social, que no te den vacaciones, yo decía hace rato, ahí te va, que no te den pensión, que no te den jubilación. Ahí te va, Gerardo. Eres un caso, Alejandro. Gerardo, ahí te va. Resulta que estás en contra de que yo defienda tus derechos incluidos. Espérame tantito. A menos que tú seas dueño de la radiodifusora y entonces te pienses Slim o cualquier mega... Espérame, Gerardo, es que si no... Estar por encima de los trabajadores. Gerardo, pero déjame hablar porque si no entonces ya no se puede. No, pues si tú estabas hablando, nada más te interrumpí porque... nada más tantito. Yo te dije que estaba el otro trendy topic, que es Gerardo lucha por todos, Noroña. Ahora, yo te diría, y yo no te pedí que lucharas por mí. La verdad es que... No necesito que me lo pidas, yo lucho en defensa de los derechos de la gente y del patrimonio nacional. ¿Y quién te lo está pidiendo, Gerardo? Aunque tú estés en contra y me ataques. ¿Y quién te lo está pidiendo? En algo en beneficio de todos, no en beneficio mío. Por eso, ¿quién te lo está pidiendo? O sea, la gente en la calle te para y te dice, oye Gerardo, tú que eres un luchador social, ejemplo para este país, por favor, lucha por mí y no permitas que discutan la reforma laboral. ¿Eso te pide la gente? Fíjate que a pesar de que distorsionas lo que estoy diciendo, te trataré con mucha consideración. Lo que yo estoy diciendo es que a pesar de que me atacas, lucho en defensa de tus derechos. Y efectivamente mucha gente, porque si revisaste Twitter, habrás visto que hay muchísimos comentarios alentándome, diciéndome que soy de los pocos. ¿Tantos a favor como en contra, Gerardo? Muchísimos comentarios de gente que dice que está agradecida de que soy de los pocos políticos que alzo la voz, que lucho por los derechos de la gente, pero te vuelvo a plantear, no desviemos el tema es, tú estás de acuerdo en que liquiden los derechos de los trabajadores, porque eso es lo que va a hacer el PRI y el PAN, eso es lo que pide la iniciativa de Calderón, eso es lo que se comprometió Peña Nieto y eso es lo que quieren aprobar. Espérame, si tú estás de acuerdo, entonces vienen a atacar. Espérame, es que el problema contigo, Gerardo, es que si alguien te dice lo que piensa, te sientes atacado, pero tú sí puedes decir todo lo que piensas. El problema es, yo lo planteaba así desde hace rato, Gerardo. Aquí podemos estar a favor o en contra de la reforma laboral. Puede tener sus puntos buenos o malos. Tú destacas varios que son negativos. Yo te pondría uno que para mí es positivo.
el hecho de que los sindicatos rindan cuentas sería muy positivo y eso nadie lo quiere tocar, ¿eh? Permíteme, porque entonces, si no se vuelve en una plática de sordos, Gerardo. Dime. Pero entonces, la reforma laboral puede tener sus puntos buenos, malos, puede ser aprobada o rechazada o modificada, puede tener el camino legislativo que deba de tener. ¿Por qué negarse? ¿Por qué me planto en la puerta? ¿Por qué me siento en la puerta? ¿Y por qué no dejo ni siquiera que la discusión se lleve a cabo, Gerardo? Primero, ese es mi punto. Es falso que estemos evitando que la discusión se lleve a cabo. Hoy sesionaron, discutieron lo que quisieron, plantearon lo que quisieron. Entonces, lo que estás aseverando es falso. No, yo no lo asevero. ¿Tú lo escribiste en tu Twitter? No, en tu cuenta de Twitter escribiste que el jueves vas a estar ahí para que no entre un solo diputado y no puedan. De lo que hoy pasó, y tú estás especulando. Perdón, yo no especulo. Tú pones en tu cuenta de Twitter. Estoy muy contento. Me dijiste que para que podamos hablar se tiene que escuchar. Yo te escuché y hablo y me interrumpe. Es que te estoy diciendo lo que escribiste para que nos vayamos en el mismo sentido. No, pero escucha, Alejandro. Escucha. Primero, no se ha suspendido ninguna discusión. Faltas a la verdad cuando dices que esa reforma es positiva. No tiene nada positivo, incluido... A ver, Gerardo, el que está faltando a la verdad eres tú. Lo que yo dije puntual fue, la reforma puede tener puntos buenos, puntos malos. ¿Me dejas hablar? Bueno, es que entonces pongamos las cosas en el contexto que son. No, bueno, es que tú puedes decir cosas que faltas a la verdad y yo las aguanto y espero a que termine. Y si yo quiero decir las cosas, entonces tú me interrumpes. No me parece. Está bien. A ver, mira, Alejandro, está bien, lo matizo. Yo creo que tu apreciación no es correcta, porque primero, nosotros hemos dado todos los argumentos. Hay un documento que se llama Llamamiento al Pueblo de México que dimos a conocer dimos a conocer el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, y ahí planteamos todas las críticas a la reforma laboral y llamamos al centón de hoy. Gerardo, neta que eso se oye más falso. No hay necesidad de hacerlo, Gerardo. ¿De qué me hablas? Esos gritos de la gente lo admiro y es mi máximo. Es un señor que me acaba de interrumpir. Neta, Gerardo, que no hay necesidad de hacer eso. A ver, Alejandro, voy caminando en la calle. Muy bien. ¿Quieres que te diga? Está bien. Me voy a quedar quieto aquí. No, está bien, bueno. La verdad me pareció muy actuado y montado el tema, pero está bien. Bueno, olvídate de eso. A lo mejor ahorita aquí me está todo el mundo queriendo matar porque yo hice un centón en la Cámara. Ese tema es insustancial. Lo que estamos hablando es de la que la reforma contiene. Es una reforma que liquida la Ley Federal del Trabajo y los derechos de los trabajadores con el pretexto de democratizar los sindicatos y con el pretexto de crear más empleo. Le quieren pagar a la gente 7 pesos por hora. Eso es una canallada. Eso no se debe permitir. Ni el PRI ni el PAN se han pronunciado diciendo que no van a aprobar eso. Lo que han dicho es que la de Calderón es terrible, que es lo que yo he dicho. Y no dicen qué van a dejar finalmente. Nosotros estamos presionando muchísimo a la Cámara, porque nos parece que como representantes populares deben velar por los derechos de la gente. Gerardo, ¿dónde estuviste cuando fuiste representante popular? Hoy hablas como si nunca hubieras estado de ese lado. Hoy hablas como si fueras un ciudadano lastimado por los políticos cuando has vivido del presupuesto toda la vida, Gerardo. A ver, primero, Alejandro, te pido que no me faltes al respeto. ¿Pero en qué momento? De mi trabajo. Si tú dices que yo vivo del presupuesto, mientes, porque yo vivo de mi trabajo. Bueno. Yo he tenido 3 años como diputado, es el único cargo público que he tenido. He dado clases en escuelas públicas, en escuelas privadas, he trabajado para el Seguro Social, he vivido de mi trabajo y como diputado seguí viviendo de mi trabajo. Bueno, pero del presupuesto, finalmente, vamos cuidando el lenguaje, porque yo vivo de mi trabajo, no vivo de nadie. Y mucho trabajo. En la Cámara... Sí, nada más que ese dinero que sale del sueldo del diputado lo pagamos todos los ciudadanos, Gerardo. Y también tu sueldo lo pagamos comprando los productos que ustedes anuncian. Bueno. Eso digo que vives de mí, vives de tu trabajo. Podrías decirlo. Entonces, si es que los compras. No, pero esa es una falta de respeto. Tú vives de tu trabajo y yo te respeto. Bueno, ya está bien. Yo vivo de mi trabajo y tú me respetas. Cerremos esa parte. Lo que yo te digo es que como diputado no dije nada diferente a lo que estoy diciendo hoy. Nada diferente. Me opuse con todo a la reforma laboral y evitamos que pasara esa reforma laboral. Hoy yo le pido a mis compañeros diputados de la izquierda que la detengan. Pero como no veo acciones adentro de la Cámara, los ciudadanos, y yo soy ciudadano, nadie me quita ese derecho, tenemos derecho, porque además soy desempleado,
y además voy a pedir empleo y yo no quiero que me paguen 7 pesos la hora. Bueno. Y no quiero que no me den seguro social. Y no quiero que no me den vacaciones, aguinaldo, pensión y jubilación. No quiero pedir trabajo como si fuera limosna y que me paguen limosna de salario. Yo quiero que me traten con respeto a mis derechos como trabajador. Y tengo derecho a luchar por eso. A mí me parece que nadie me lo puede negar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Para eso hay unos representantes, hay unas personas electas, hay personas que trabajan en el Congreso que deberían de hacer esa chamba, nada más. Si no la hacen, Alejandro, yo te digo, te pongo un ejemplo que a mí me tocó. Es que ahora eres juez y parte, Gerardo, y ahí es donde ya la cosa no cuadra. No, yo hice lo mismo en la Cámara. Cuando votaron de 15 a 16% el IVA, ¿a quién consultaron de los ciudadanos? Gerardo, ¿te parece? Tengo que hacer una pausa, seguimos conversando, nada más tengo que hacer la pausa, son 3 minutitos, seguimos platicando, porque creo que hay cosas que podemos seguir destacando. Por ejemplo, el mensaje que tú escribiste en Twitter, creo que quieren intimidar a la gente para el jueves, pero ahí estaremos, no pasará un solo diputado, haremos que no puedan sesionar. Es tu advertencia en el Twitter, Gerardo. Noroña, enemigo de México, es la etiqueta en Twitter. Estamos platicando con Gerardo Fernández Noroña, y todo porque... Noroña lucha por todos también es la otra etiqueta. Bueno, estamos platicando con Gerardo Fernández Noroña porque hoy fue de sentón al Congreso a evitar que se sesionara con el tema de la reforma laboral. Y me quedaba con el mensaje en Twitter, Gerardo. Tú lo escribiste hace 2 horas, claro, dice, claro. Creo que quieren intimidar a la gente para el jueves, pero ahí estaremos. No pasará un solo diputado, haremos que no puedan sesionar. Si no pueden sesionar de todas maneras, eso pasa, Gerardo. Entonces, ¿dónde está la congruencia política? Hay absoluta congruencia, me explico de manera muy simple. Hoy hubo sesión. Siguen insistiendo en aprobar una reforma laboral que es totalmente contraria a los derechos de los trabajadores. O sea, en vez de que le suban el salario a la gente, de que reduzcan la jornada de trabajo, de que aumenten las prestaciones sociales, de que haya mayor poder adquisitivo para que haya un mercado interno más fuerte, haya más producción, haya más ganancia y haya un círculo virtuoso, lo que quieren es seguir cargándole al pueblo pues todo el desastre económico de este país, y eso no puede ser. Entonces, yo estoy en contra de eso. Estuve en contra como diputado, estoy en contra ahora como exdiputado. Como si yo fuera, ahora sí que si yo fuera diputado, que no lo soy ya, haría lo que hice, les volvería a tomar la tribuna y les haría toda la presión del mundo adentro para que no pudieran aprobar esa reforma. Como yo no veo a mis compañeros de izquierda decididos en esa línea, son 140, si 30 lo pudimos parar, yo no veo como 140 no lo hagan, entonces tú tienes razón en que escribí que el próximo jueves pretendemos bloquear los 15 accesos a la Cámara de Diputados para que no haya sesión y reciban muy claro el mensaje de que no estamos de acuerdo con esa reforma laboral y que no estamos de acuerdo con que le quiten los derechos de los trabajadores. Es un acto de protesta, de desobediencia civil y de resistencia pacífica que es perfectamente legal. Gerardo, si de todas maneras hay sesión o no, esto se tiene que llevar a cabo porque es una iniciativa preferente. ¿Cuál es el pleito, pues? Porque hablas mucho de los puntos y destacas mucho los puntos que sin duda lastimarían al trabajador. Pero yo te repito, y hace rato te lo decía y lo dejaste pasar, ¿dónde está el tema del sindicalismo y que rindan cuentas y que sea transparente? Esos sindicatos que en mucho han alimentado al partido al que perteneciste o perteneces, ya no sé. ¿Cuál sindicato? No, hombre, si yo no pertenezco al del Bester Gordillo, ni pertenezco al petrolero, ni pertenecido al PRI. No seas ingenuo, Alejandro. ¿Tú crees que van a tocar a Romero de Champs, senador de la República? ¿Tú crees que van a tocar el Bester Gordillo y le van a pedir cuentas cuando apoyó con todo a Peña Nieto? Por favor, hombre. Van contra los sindicatos. O al sindicato de la universidad, ¿no? Van contra los sindicatos de oposición, claro, contra el de la universidad. A Romero de Champs y a los petroleros, con toda la corrupción que traen, no los van a tocar nunca. Pero entonces, perdón, Gerardo. La educación pública del país, que la educación está como su cara, no la van a tocar un pelo, hombre. Pero entonces ustedes creen, y estás partiendo de que el punto es, la reforma es para unos sindicatos sí, para otros no. En cuanto a los sindicatos, sí. Eso sí me parece ingenuo, ¿eh? Con los derechos de los trabajadores para todos, incluido. O sea, es que nadie tenga ningún derecho en este país. Que vivas trabajando por hora,
que no tengas derecho a vacaciones, a pensión, a jubilación, a aguinaldo, que desaparezcan la seguridad social. Es infame lo que están planteando. O sea, eso es verdaderamente inaceptable. Lo que yo no doy crédito es que haya gente que me critique por luchar contra eso, cuando todo mundo deberíamos estar luchando contra eso. No debería pasar bajo ninguna circunstancia. No, lo menos Gerardo, que deberíamos Gerardo. hacer es que si hay algún diputado que vota por eso, le pidamos que le paguen eso, o que le paguen 7 pesos la hora al diputado que vote a favor, que le paguen 7 pesos la hora al senador que vote a favor, porque lo que pide para el pueblo se lo deben aplicar a ellos mismos. Es infame lo que están planteando. Tan infame como la forma y el fondo en querer llevar a cabo las cosas, dices tú. A ver, ¿por qué le dices infame, Alejandro? A ver, mi derecho de libre manifestación. Es que me preguntas si no quieres escuchar, Gerardo. Me da el derecho de rebelión, inclusive de rebelión armada. Fíjate lo que estoy diciendo. Lo digo con toda responsabilidad. No estoy convocando a nadie a las armas. Ajá. Yo estoy convocando a la desobediencia civil pacífica. Pero como nuestro marco constitucional surge de una revolución armada, el artículo 39 te da el derecho de rebelión inclusive. Yo no estoy planteando eso. Yo estoy planteando una desobediencia civil pacífica que es perfectamente legal, que no tiene nada de infame. A ver, tú me dices, Alejandro, que es un problema de decirle los argumentos a los diputados y que entonces ya van a escuchar los argumentos y no van a votar como les digan las cúpulas de sus partidos. Pero es que ahí es donde te digo, Gerardo, ni tú crees en tus diputados. No, yo no estoy hablando de los míos, yo estoy hablando de los del PRI, los del PAN. No, espérame, Gerardo, tú dijiste hace rato, ahí están mis diputados y no hacen nada, y no veo que se muevan, y son 130 y no pueden. Tú lo dijiste, Gerardo. Por eso, y si toman la tribuna vas a decir que son ricosos. Y por supuesto. Vas a decir que entorpecen el proceso legislativo. Pero claro. Descalificarlos cuando es su derecho. El derecho es hacer política, Gerardo, y que nos representen en serio como ciudadanos. Te estoy dando argumentos, Alejandro. Frente al argumento no me has podido deshacer uno solo de los argumentos. Pero ¿cuál argumento? Si no has dado ningún argumento, te has dedicado a criticar nada más. No es un argumento decirte que quieren pagarle a 7 pesos la hora. Y te he contestado con un argumento, ahí está el tema sindical. A ver, es que yo no estoy discutiendo contigo la reforma laboral, porque ni tú ni yo podemos discutirlo, Gerardo. ¿Por qué no lo vamos a poder discutir? Gerardo, si es la reforma que tú y yo no podemos discutir la reforma laboral, empezar por ahí para ponernos de acuerdo en que tú y yo no vamos a discutir el tema de la reforma laboral. ¿Pero por qué no, si ese es el tema? Porque el tema está en discusión donde tiene que estar, en el terreno donde tiene que estar, en la cancha donde tiene que estar. Estos señores que están en el Congreso son nuestros representantes. Ahora sí. Si no nos representan. Fíjate, y si no ahí están tus incongruencias. Ahora sí esos señores son nuestros representantes. Cuando yo te dije, viviendo del presupuesto, ¿te molestaste? No, a ver, pues porque eres muy majadero. No, yo te dije, a ver, eres mi representante y yo te pago. ¿Cuál majadería? No, tú no me has pagado. No, ¿cómo no? Ni un centavo. El día que tú me demuestres, Alejandro, que me depositaste 5 centavos partidos a la mitad de mi cuenta, te lo regreso por 100. A ver, Gerardo, yo y la persona que te saludó ahorita y que te felicitó, y la persona que te critica a 100 metros, nadie me paga. Todos te mantiene, Alejandro. Todos hemos pagado con nuestros impuestos el salario de los políticos de este país. El dueño de la radiodifusora para la que tú trabajas te mantiene. Tú eres un mantenido de tu patrón, porque tu patrón te paga. Y tú eres un mantenido mío porque yo te pago. No, por eso te estoy diciendo, Alejandro, tú eres un mantenido del patrón tuyo porque tu patrón te paga. ¿Eso me estás diciendo? A ver, Gerardo, el patrón es mi patrón. Así como los ciudadanos, Gerardo, los ciudadanos somos los patrones de los políticos, son nuestros empleados, les guste o no, porque les pagamos. Eso no quiere decir que seamos unos mantenidos. ¿Yo en qué momento utilicé la palabra mantenidos? Cada quien vive de su trabajo. Por eso, pero de ese trabajo que haces alguien te paga y nosotros a los políticos les pagamos. Sí, pero cuando dices nosotros a los políticos nosotros pagamos, sí, nosotros, quienes pagamos impuestos, pagamos. ¿Qué tiene? Bueno, quienes pagamos impuestos, de nuestros impuestos sale el salario. Yo no sé si 5 centavos o 1, pero algo de mis impuestos ha llegado a tu salario. De los profesores y de tus impuestos sale el salario de muchísimos trabajadores del gobierno. Así es. Que producen con su trabajo su propio ingreso, porque la riqueza se produce con trabajo. Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo es en la descalificación barata de que uno vive de la gente, uno vive de su trabajo. Segundo, te vuelvo a pero quien te conviene, porque tú dices que tú no vives de la gente que te pagó cuando eras político, pero entonces nosotros los demás trabajadores sí vivimos del patrón y el empleador que te paga. Pues sí, claro, yo no voy a cerrar los ojos.
A ver, Alejandro, estás diciendo una barbaridad. Gerardo, tú lo dijiste. No, bueno, está bien. Vives de tu trabajo. Gerardo, Gerardo, vamos a concluir si te parece, porque creo que no llegamos a ningún acuerdo. No, tú escribiste en tu cuenta de Twitter, además, y en el último de los mensajes que has puesto, ¿de qué lado estás? Porque en este país solo hay dos partidos. ¿Y tú de qué lado estás? Yo te pregunto a ti para concluir, Gerardo, ¿tú de qué lado estás? Tú estás contra el pueblo, yo estoy con el pueblo, está clarísimo. A ver, te pregunté a ti, ¿de qué lado estás? A mí no me incluyas, ¿tú de qué lado estás? Tú estás contra el pueblo, yo estoy con el pueblo, ya te dije, está clarísimo. Bueno, muy bien. Gerardo Fernández Noroña, suscribo, como te lo dije al inicio, el tema del momento en Twitter, Noroña, enemigo de México. Gracias, buenas tardes. Tú estás contra el pueblo y que sirves a los intereses de los poderosos, bien. Que es lamentable porque eres trabajador. Muy bien. Y deberías defender los derechos de los trabajadores. Gracias, Gerardo. Hasta luego, un abrazo. Igualmente.